Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, segundo programa del año. Por eso hoy les presentamos No Caigas en Herejías 2023. Son 20 preguntas en total y tienes 10 segundos para contestar cada una de ellas. Comencemos. Primera pregunta. Las herejías son doctrinas o sectas que se apartan de la verdadera doctrina de la Iglesia o que se apartan de la verdadera doctrina de la Biblia. Y la respuesta correcta son aquellas falsas doctrinas que se apartan de la verdadera doctrina que está en la Biblia, en la poderosa palabra de Dios. Ejemplo de esto está en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, segunda pregunta. Para reconocer si alguna persona o secta es hereje, ¿la Biblia usa la palabra falsos o la Biblia usa la palabra perversos? Y la respuesta correcta es falsos. La palabra falsos, Mateo 24 del 5 al 24. Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos profetas y hasta falsos cristos. Siguiente pregunta. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías del pasado o destructoras. Y el complemento correcto de este versículo es herejías destructoras. Segunda carta de Pedro 2.1 textualmente dice esto. Recuerda que las herejías nunca suman, nunca son para aprovechamiento, nunca son bendición. Al contrario, son destructoras. Siguiente pregunta. Por eso atentos. La principal falsa doctrina que enseña la herejía es negar la Biblia o negar a Cristo. Y la respuesta correcta es negar a Cristo. Segunda carta de Pedro 2.1 lo dice textualmente. Entonces uno de los primeros argumentos de la herejía es negar a Cristo. Aunque hablen de Cristo, aunque hablen de Dios Padre, niegan que Cristo fue Dios o es Dios. Siguiente pregunta. Y aún negarán al Señor que los atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La palabra que falta es rescató o reprende. Y la palabra que falta es al Señor que les rescató. Segunda de Pedro 2.1. Niegan al Señor, a Cristo Jesús, quien nos rescató. Así que atentos, salgan de esos lugares, salgan de esos pensamientos que niegan la deidad de Cristo. Siguiente pregunta. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la fidelidad o con la gracia. Y la respuesta correcta es con la gracia, Hebreos 13.9. Entonces aquí nos dan unas armas, ¿listo? Nos dan un arma que podemos tener en cuenta para vencer toda herejía. Entonces sumémonos a la gracia, afirmémonos en la gracia con que fuimos rescatados y esta gracia es Cristo Jesús. Siguiente pregunta. El mismo Cristo advirtió que los falsos maestros y los falsos cristos harían señales y prodigios o harían grandes sacrificios. Imagínense ustedes, la respuesta correcta es señales y prodigios, Mateo 24, hablando de los postreros tiempos, que estos falsos maestros y falsos cristos harían señales y prodigios, así que no te dejes llevar por las señales, maravillas y prodigios. Siguiente pregunta, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos o a los pastores.
Y la respuesta correcta es: engañarán aún, si fuere posible, a los escogidos. Mateo 24:24. Si se dan cuenta que no esencialmente deben haber prodigios y señales para decir que ahí está Cristo, que esa es la verdadera, que ese es el Señor, que es la iglesia del Cristo poderoso. Siguiente pregunta, atentos, eso está buenísimo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que como apóstoles de Cristo. La palabra que falta es comportan o disfrazan. Y la palabra correcta es: se disfrazan. Segunda carta a los Corintios 13:11. Falsos apóstoles que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Tengan cuidado, por favor, cuando se autodenominan apóstoles, profetas y demás. Siguiente pregunta: ¿de cuál iglesia Pablo se maravilló de que se hayan apartado de Cristo para seguir un evangelio diferente? ¿La iglesia de Corintios o la iglesia de los Gálatas? Y la respuesta correcta es los Gálatas. De hecho, lo dice Gálatas 1:6. Estaba maravillado de que se apartaron de la verdadera doctrina y siguieron herejías, falsas doctrinas y falsos evangelios. Vamos con la siguiente pregunta que nos responde esa también. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren el evangelio de Cristo y quieren predicar o quieren pervertir. Entonces, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio verdadero de Cristo. El evangelio es uno solo y tiene nombre propio, se llama Jesucristo nuestro Señor. Pero hay muchos que quieren pervertirlo, torcerlo. A eso se le llama herejía. Gálatas 1:7. Siguiente pregunta. Pablo le escribió a Timoteo que las personas se apartan de la verdad porque tienen comezón de oír fábulas o mitos o a los falsos maestros. Pues Pablo le escribió al pastor Timoteo, al siervo Timoteo, que hay muchas personas que tienen comezón de oír fábulas o mitos. Segunda de Timoteo 4:3-4. Que ya las predicaciones no son la palabra textual, sino sueños, visiones y cosas extrañas. Ojo con eso. Siguiente pregunta. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o a sus propias metáforas. Y la respuesta correcta es sus propias concupiscencias, es decir, siguen a personas que solamente buscan sus propios deseos, su naturaleza pecaminosa, suplir y saciarse de sus propios deseos predicando la palabra. Segunda de Timoteo 4:3. Atentos. Una de las grandes herejías de las que nos debemos cuidar es la de creer que Cristo murió para darnos vida o murió para darnos prosperidad. Y la respuesta correcta es prosperidad. Recuerda que Juan 3:16 dice que Cristo murió por nosotros para darnos vida y vida eterna. Él no murió para darnos prosperidad. Si esto lo estás enseñando, te lo están enseñando, sal de ahí, por favor. Siguiente pregunta. ¿Es herejía creer que hay varios mediadores o intercesores por nosotros ante Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Y la respuesta bíblica, es decir, la correcta es sí, es herejía creer que hay varios mediadores. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los demás, por más buenos que hayan sido durante su vida en la Biblia, no son nuestros intercesores. Solo Cristo fue a la cruz. Siguiente pregunta. Como cristianos tenemos el derecho de ofrendar o sembrar para que Dios sane nuestras dolencias. ¿Esto es falso o esto es verdadero?
Pues esto es una herejía, es decir, esto es falso. Isaías 53, 4 y 5 habla de que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, no por pagarle nada a nadie. Siguiente pregunta. ¿Hacer un pacto económico este año por la salvación de mi familia es una herejía? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Y la respuesta correcta es evidente. Sí, esto es una herejía. Efesios 2 del 8 al 9 nos menciona que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación de nuestra familia depende y dependerá siempre de Cristo Jesús, de la sangre del Cordero. Siguiente pregunta. Hubo una secta que el mismo Jesús tuvo que confrontar por su falsa doctrina sobre la resurrección. Esta secta fue los fariseos o los saduceos. Y la respuesta correcta es los saduceos. Mateo 22 del 23 al 32 nos menciona esta historia. Ellos no creían en la resurrección, los saduceos. Y Cristo mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Penúltima pregunta, atentos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe o vuestra oración. Y si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra predicación, dijeron los apóstoles o el apóstol Pablo, y vana sería vuestra fe, nuestra fe, lo que creemos. Es decir, apague y vámonos porque cuando morimos se acaba todo esto. Eso es una herejía. 1 Corintios 15, 14 y vamos con la última pregunta. El no creyente es usado por el enemigo para decir la herejía de que Cristo pecó o de que Cristo no murió. Recuerda que fueron 20 citas bíblicas que nos aclaran el panorama, precisamente para hablar la sana doctrina y no hablar herejías ni creer herejías este año. Y la respuesta correcta es exactamente, los no creyentes piensan o dicen y hablan que Jesús pecó, que Jesús fue un hombre completamente cualquiera y que falló y que hizo una cantidad de pecados. Hebreos 4:15 dice que Él no pecó. Vamos a darle un aplauso por la palabra maravillosa del Señor y que nos aclara el panorama para este año. Y vamos con una pregunta bonus porque queremos escuchar sus comentarios, sus opiniones, lo que ustedes aprenden a través de la palabra. Y la pregunta es esta: ¿crees que estamos viviendo tiempos de herejía, de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos maestros y de falsos cristos? Ya puedes comentar. Y recuerda que tenemos este canal Cristo al Comando. Acabamos de estrenar videos, se los voy a dejar ahorita al final. El 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Por favor, suscríbete al canal Cristo al Comando Kids para niños. Comparte este contenido si te gustó, dale me gusta, por favor, recuerda comentar. Esto es Cristo al Comando.